queremos agradecer que haya aceptado la invitación el joven politólogo Ricardo Pérez Fernández. Ha estado ya muchas veces con nosotros y ha dado demostración de que conoce la materia. Y lo hemos invitado para ver si nos ayuda no solamente a comprender la situación política nacional a raíz del problema con Odebrecht, sino sobre todo como politólogo partiendo de datos, de evidencia y de intuiciones, un poco ver en qué puede terminar, porque nos interesa ver las consecuencias políticas que puede tener este caso. Así que gracias por compartir y efectivamente vamos a iniciar este diálogo, los efectos probables de lo que hemos conocido del caso de Odebrecht en la clase política y en los partidos. Por supuesto. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por repetirme la invitación. Yo con mucho gusto siempre acudiré. Pues le cuento que en caso, la repercusión que está teniendo y que tendrá el caso de Odebrecht sobre la clase política dominicana, todavía se encuentra bajo un velo de incertidumbre, que tenemos que esperar que transcurra algo de tiempo para ver cómo en efecto se materializa. Lo que hemos visto hasta ahora, naturalmente, es que es un caso que aparenta ser sistémico, en el sentido de que involucra a actores de múltiples partidos y posiblemente no solo del ámbito político, sino también del ámbito empresarial y demás. También hemos visto que hay, yo no le llamaría fuerza política, pero sí una fuerza social con interés político que ha impulsado lo que es la oposición a esto, o sea, la oposición a las implicaciones de este caso, y que ha sabido sacarle partido en términos de movilización al llamado de que se haga justicia sobre este caso. Y esas son las que se agrupan bajo la Marcha Verde. Son dos elementos interesantes, yo diría que son dos elementos sin precedentes en crisis asociadas a la corrupción en este país, en casos asociados a la corrupción de este país. Y naturalmente, en el mediano plazo, eso tiene que transformarse en algo político. La ley de la preservación de la materia dice que nada se pierde ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, este impulso que viene dándole la Marcha Verde, por ejemplo, a esto, y las consecuencias políticas sobre los partidos que podría tener este caso, lo que podría llevar o lo que está propiciando es un escenario donde surjan nuevos elementos dentro del sistema político dominicano que puedan capitalizar eso. Pero yo insisto en que hay que esperar. Y le digo, digamos que la muestra más contundente de por qué debemos esperar. Yo estuve revisando ayer el último Latino Barómetro publicado, año 2016. Hay una pregunta muy interesante, un planteamiento muy interesante que se le hace a los entrevistados, y es una afirmación, y usted debe decir si está de acuerdo o no, que dice lo siguiente: yo estoy de acuerdo con que se pague el precio de la corrupción, de alguna corrupción, siempre y cuando se resuelvan los problemas. El 65% de la población dominicana estuvo de acuerdo con ese planteamiento. El promedio en Latinoamérica fue de 39%, República Dominicana 65%. Aparte de eso, ese Latino Barómetro viene reflejando a lo largo del tiempo que tanto en República Dominicana como en la región de Latinoamérica, las instituciones que menos confianza y credibilidad tienen son los partidos políticos. Y el Congreso. Y el Congreso, y bueno, y ahí va, y la Policía Nacional. Y segundo el Congreso. Sí, que es lo político. Eso ha sido así en todas las mediciones de los últimos 20 años. Entonces, ese es el punto de partida. Por eso les digo, seguro que este caso va a agravar más esa situación. Ahora, ¿cuánto lo agravaría si nuestro punto de partida es ese? Es lo que no sé, no estoy seguro de eso, y por eso entiendo que hay que esperar más tiempo a ver cómo se desenvuelve este caso. Pero, ¿qué repercusiones va a tener en el Partido de la Liberación Dominicana y en el gobierno del presidente Danilo Medina? Porque si algo queda documentado en el informe de la Procuraduría General, es que los sobornos de Odebrecht o las transferencias de Odebrecht a Rondón empezaron en el 2007 y fueron creciendo de manera despampanante, de tal manera que entre el 2010 y el 14 entró el 85% de ese financiamiento, entró entre el 2010 y el 14. Y entre el 2012 y el 15 entró el 74%, o sea que fue para arriba, vertiginoso. ¿Qué repercusión tiene eso en este gobierno y en el partido que ha gobernado el país en los últimos
de 13 años ya. Sí, 16 de 20, ¿verdad? En los Sí. últimos Bueno, 13 y 16, sí. 17 de 20. Esas repercusiones tendrán que dilucidarse en justicia. Me imagino que eso continuará No, en avanzando. términos políticos estamos hablando. En términos políticos, Sí. mire, cuando usted tiene 3 miembros del comité político que están siendo mencionados en este caso, naturalmente eso Procesados. plantea, claro, procesados, eso plantea un escenario de crisis para el PLD. Ahora, es un escenario de crisis también en múltiples frentes, o al menos en 2 frentes. Sí. Primero está el judicial, claro, porque es en medio de un caso de corrupción, y segundo está en el ámbito de la comunicación, porque hay algo que no podemos perder de vista. Le acabo de decir que en el Latino Barómetro del año 2016 hay una parte muy significativa de la población dominicana que está dispuesta a justificar, a permitir la corrupción siempre y cuando se resuelvan los problemas del país. Eso a mí me dice que con una comunicación efectiva se puede mitigar algo, se podría mitigar algo. Y estoy seguro Mitigar que, ante esa población. sí, mitigar ante O esa sea, que población. ellos pueden desarrollar unas comunicaciones habilidosas para que la gente le perdone eso. No que se lo perdone, porque lo primero sería reconocer, ¿verdad?, el caso, el problema que hay con el bueno, caso. pero ellos Y no, eso, no lo han reconocido. bueno, porque el comité político no se ha reunido. Yo entiendo que cuando el comité político se reúna, van a tener que reconocer que el problema está ahí y tener que plantearle y comentarle al país sobre los pasos que el partido, ya como órgano, dará pues para hacer frente a esa situación. Imagino que eso vendrá. Lo que también opino, ¿verdad?, por eso que estoy viendo es que con una comunicación efectiva se podría mitigar algo de eso, porque el PLD no ha sido todo corrupción. El PLD, como toda obra de gobierno, tiene luces y sombras. No, pero estamos el hablando énfasis de esta será en corrupción resaltar esas específicamente, luces ahora. Ricardo. Sí. Claro que no, que el PLD no ha sido, ni todos los PLDistas son Exacto. corruptos tampoco. Estamos hablando de este caso. El secretario general del PLD dijo reiteradas veces a lo largo de los últimos 6 meses que esperaran el informe, que eran los opositores los corruptos. Sí. Pero el informe no está dando un escenario muy grave para su partido. Claro. Y él ahora dice que él transcurrió sobre el lodazal, pero no se enlodó, refiriéndose a toda esta corrupción. Sí. ¿Cómo que no se enlodó el secretario general del partido y presidente del Senado frente a todo eso? Sí, fueron declaraciones que evidentemente no cayeron muy bien por las implicaciones de las mismas, ¿verdad? Pero lo que le digo es que cuando el comité político del PLD se reúna, van a tener que reconocer la existencia de esta crisis, Ajá. o sea, van a tener que tomar cartas en el asunto, en el sentido de que ya esto por su dimensión y su magnitud no puede ser ignorado, no puede ser tratado como un caso más que va a morir en el tiempo, sino asumir responsabilidades e informarle, decirle al país qué se va a hacer en lo adelante, primero para asegurar de que quienes tengan responsabilidad en esto efectivamente paguen, y segundo para que no se vuelva a repetir. Esa es la responsabilidad del PLD y el comité político, claro. Ciertamente que tanto en el Latino Barómetro como en el Barómetro de las Américas hay esa tolerancia de la ciudadanía con ciertos niveles de corrupción y sobre todo si resuelve el problema. Sin embargo, a mi parecer, y eso es lo que quisiera saber tu opinión, con el éxito de la Marcha Verde, ha habido una conexión que no se había dado entre corrupción y afectación del ciudadano de a pie. Sí. Normalmente la corrupción era algo que se quedaba en una clase, pero no me perjudicaba directamente a mí. Sí. Y yo creo que este movimiento está haciendo esa conexión Sí. de que no solamente usted le roba al Estado, sino me está afectando en la calidad de servicio, etcétera. Y eso puede ser también un fenómeno interesante. Claro, y yo creo que por eso han tenido éxito, en el sentido de que han preservado la fuerza y la capacidad de movilización a lo largo ya de 5 meses. Eso no tiene precedentes, me parece a mí. Ustedes sabrán que son de ejercicio más dilatado que yo, en lo que, por lo menos en lo que tiene que ver con un movimiento protestatario en materia política. Yo creo que eso no tiene precedentes. Y eso es muy significativo. Ahora, ¿con quién es que se ha hecho esa conexión? Es con la clase media, esencialmente. Fundamentalmente. Todavía en esa movilización falta la participación de los sectores populares, que no sé si vendrá. Eso también habría que observarlo con tiempo. Ya se inició. Ya se vio en el sur. Ya se inició, en el sur y de manera territorial, en barrios. barrios. Hay que ver entonces cómo numéricamente eso va participando dentro de esos movimientos. Ahora,
También comentábamos fuera de aire el tema del peso específico de la clase media, donde se han dado rupturas políticas significativas en los sistemas de democracia occidental, han pasado porque se cumple una de dos condiciones y en algunos casos ambas condiciones. Primera condición, una crisis económica severa. En el caso de América Latina, por ejemplo, fue la situación de Bolivia, fue la situación de Ecuador, fue la situación de Venezuela. Segundo elemento, una clase media que supere el 50%, por un factor o por una razón muy simple. La clase media no tiene lealtades político-partidarias, la clase media tiene lealtades con sus intereses. Por eso usted ve que en un país como Estados Unidos, por ejemplo, la clase media otorga el poder de manera oscilante a demócratas republicanos, demócratas de nuevo, republicanos de nuevo, y es esa misma clase media que en una elección particular votan por un partido y luego en la otra cambian de preferencia. El peso de la clase media para provocar esas rupturas políticas y darle oportunidad a nuevos actores a que entren al sistema de manera exitosa, ellos tienen un peso muy específico en eso. La clase media en la República Dominicana es un 27%. Entonces, por eso es que yo entiendo que en el caso nuestro será más interesante aún observar dónde termina todo esto, porque ninguna de las dos condiciones en este momento se cumplen. No hay crisis económica severa y la clase media no llega a un 50%. Ahora, de todas maneras, Que están no las llega a un bases, 50% no, de la 27% de la población. Sí, la clase media. Ahora, de todas maneras, vale la pena preguntarse, ¿están planteadas las bases para que en República Dominicana se dé una ruptura política que dé paso a nuevos actores? Eso está por verse. Bueno, lo que está por verse es en qué medida se puede revertir también esa cultura de impunidad y de corrupción que hay en la República Dominicana y que ha sido cultivada desde el Estado, porque hay que decir que desde las alturas del poder es que se ha cultivado más firmemente los gobiernos, han cultivado esa corrupción para mantenerse en el poder generalmente. Y no han tenido ningún miramiento para buscar reelección. ¿En qué medida es posible revertir eso en la República Dominicana? La corrupción en este país es definitivamente cultural. Y no solamente es cultural en el sentido del profundo arraigo que presenta, ¿verdad? Sino además que trasciende lo político y es apreciable en los distintos ámbitos de la vida nacional. Lo que pasa es que el político tiene una responsabilidad superior a todos los demás, porque el político es el que traza las pautas de la vida en sociedad. Entonces, naturalmente, ahí el nivel de responsabilidad es distinto. Este caso, ¿cómo podría cambiar eso? Bueno, si la sociedad... Bueno, la trazan también las iglesias Sí, y los medios de comunicación. pero trazan los que, esa por lo pauta. general, quienes legislan e implementan políticas públicas que son las que Por marcan supuesto. las directrices del Estado, son los políticos. Y por eso a ellos es justo que se les reclame más que a otros. Ahora, a raíz de este caso, la sociedad dominicana, al unísono, realmente va a exigir un alto a la corrupción. Y mire por qué yo me planteo que la sociedad dominicana, porque a mí a veces me causa curiosidad cuando yo escucho gente hablar de los políticos, como si los políticos fueran unos elementos del planeta Marte que nos trajeron y nos implantaron aquí en medio de nuestra sociedad y nadie conoce quiénes son, ni cómo actúan, ni por qué hacen lo que hacen. No, el político es su amigo, es su compadre, es una gente que usted conoce. Son personas que acometieron el mismo proceso de socialización política que nosotros, son de nuestra sociedad, son un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, bien, la corrupción Pero tiene son que los detenerse en el líderes ámbito, políticos son los de nuestra líderes, sociedad. exacto, tiene que detenerse en el ámbito de la política, pero quienes votan a esos políticos realmente, real y efectivamente, van a exigir y van a hacer de su parte para que la cultura de la corrupción se detenga en este país, porque eso va más allá de salir a protestar, eso va también, eso tiene repercusiones directas sobre la vida de cada quien, es no aplicar usted la microcorrupción que aplicamos todos los días. Realmente la sociedad dominicana está, digamos, llegó a ese punto de inflexión, en el momento en que dice, bueno, ya basta de esto. Y lo que le exigimos a los políticos, y les vamos a exigir siempre, también nosotros vamos a reflejarlo en nuestro comportamiento individual. Yo creo que ese es otro tema que también plantea un interrogante muy interesante, y hay que ver cómo se materializa eso, ahora a raíz del caso de Brecht, en el mediano plazo en la República Dominicana. Independientemente de eso, que es un punto importante, lo que hemos visto hasta ahora, por las implicaciones o los implicados, hay un cuestionamiento de, por lo menos,
la dirigencia política de los partidos tradicionales. Sí. Frente a eso, tu percepción por lo menos es que ¿habrán lecciones aprendidas por parte de los partidos políticos o simplemente vamos a cambiar el temporal? ¿Qué esto va a pasar? Si esto no genera o no deja como estela, como consecuencia, lecciones aprendidas, pero no solamente lecciones aprendidas en el sentido de que verbalmente se asienta y se diga hemos aprendido, no, sino que, por ejemplo, en la dirigencia de los partidos se dan sustituciones importantes. Dentro de, digamos que los órganos de primacía política, se le muestra a la sociedad que se ha aprendido las lecciones, cambiando la forma de hacer la política y dándole oportunidad a nuevos actores. Si no se transmite de manera clara a la sociedad que se ha entendido la lección, entonces yo pienso que estarían provocando un desenlace algo catastrófico sobre todo para el liderazgo tradicional de los partidos políticos. Ahora, esto va a depender de que la sociedad dominicana continúe exigiendo y continúe presionando para que esto llegue a las últimas consecuencias y no se vuelva a repetir. Si la presión se detuviese en algún momento, yo no esperaría que genere lecciones aprendidas en el sistema. Completo ya el expediente, es un expediente muy largo, de 336 páginas. Yo he visto algo sobre no el expediente, No porque lo ha podido leer. No, es el pedido de medida de coerción. Yo entiendo que el expediente como tal, con las pruebas que se supone que se tienen contra cada quien, todavía no lo hemos visto. Sí. Entiendo yo. Creo que eso es solo para pedir medidas de coerción. La Procuraduría, el expediente que sometió, presenta acusaciones. Lo que ocurre es que la mayoría de ellas no están sustentadas. Exacto. Y aparentemente se nos había dicho que iba a venir una lista de Brasil, que yo dije siempre que esa lista no iba a existir allá, que es aquí, que es donde hay que buscarla. Sí. Y se hizo un pacto con Odebrecht, según el cual Odebrecht se comprometió en un plazo que se nos anunció de 30 días a entregar toda esa información aquí. No la ha entregado, pero tampoco se la estamos reclamando. ¿Tú no crees que llegó el momento en que debemos profundizar, empezando porque la Odebrecht, que sigue aquí, nos diga clara y contundentemente cómo se distribuyeron esas transferencias que ellos hicieron aquí? Que en el documento está documentado en 81.2 millones de dólares, sí. Es lo que está ahí, claro, en ese documento. Sí, Odebrecht tiene una responsabilidad muy clara, además ya comprometida mediante acuerdo con el Estado Dominicano. Ahora, queda de la Procuraduría General de la República hacer énfasis también en esa parte también de este caso. No, fundamentalmente ahí, sí. Porque es un compromiso, un acuerdo. Bueno, mire, y un acuerdo de impunidad, sí. Que le perdonó a esa empresa a cambio de que diera esa información. Sí. Y no la tenemos porque no hay detalle de cómo. Ahí no se dice cuánto recibió cada uno de esos imputados. Sí. Ahora, yo le diré algo. Se presume, en algunos casos más que en otros. Yo creo que lo que es verdaderamente fundamental en este caso, estamos hablando de que ya existe un acuerdo que Odebrecht tiene que honrar, pero para mí eso no es lo fundamental. ¿Cuál es lo fundamental para aclarecer todo? Que la Procuraduría General de la República le demuestre a este país que hizo su investigación de manera independiente. Si para algo va a servir la información de Brasil y la información de Odebrecht, que sea para cotejar o para validar lo que las investigaciones locales arrojen. Yo creo que ese es el camino, porque no puede ser que este caso completo se sustente en delaciones y testimonios de personas que están en Brasil. Porque si fuera así, entonces parece que no es como el procurador dijo. La Odebrecht está aquí, en virtud de ese acuerdo le prolongaron su operación. La Odebrecht está aquí, pero con personas que no tuvieron participación en esto. Pero los ejecutivos de Odebrecht que sí están allá. La razón social de la empresa tiene que decirnos cómo fue que corrompió y a quiénes corrompió. Y el acuerdo está ahí. Entonces la Procuraduría tiene que presionar para que se honre esa parte del acuerdo. Y bueno, por eso les digo que aquí todavía lo que nos queda es mucha observación de lo que falta por venir, porque esto apenas empieza. Esas lecciones que deben ser aprendidas y no solamente hacer una remuneración, ¿en qué medida, a tu juicio, la situación que se está presentando pudiera influir positivamente en la aprobación de la ley electoral y de partido que necesitamos, no la posible? Sí. Mire, excelente pregunta. Qué bueno que de alguna manera conectamos con el tema. Yo creo que crea un escenario propicio para que se entienda de manera directa. Hace un rato usted me decía
que finalmente en una movilización anticorrupción se ha logrado hacer la conexión directa de cómo la corrupción te afecta a ti. Con el tema de la ley electoral y la ley de partidos, aquí hay otra oportunidad para hacer esa conexión directa. Mire qué es lo que sucede cuando no hay una ley electoral clara, en materia, por ejemplo, de financiamiento de las campañas y los partidos políticos, cuando todo se opera en medio de una nebulosa, pueden darse casos como este. Yo he dicho que el entramado institucional y legal de lo político en este país es un promotor pasivo de la corrupción. Claro. Un promotor pasivo de la corrupción, porque no persigue, no prevé las sanciones del lugar, no tiene los controles activos para poder prevenir muchas de las cosas que se dan en la política. Y sabemos que la vía por donde se dan muchas cosas en la política es por el financiamiento. Y con este caso lo estamos viendo. Entonces creo que hay una oportunidad idónea ahora, un escenario muy propicio para que los promotores de que aquí haya una nueva ley electoral y de partidos políticos asuman el tema, lo conecten con lo que está pasando y esto pueda naturalmente influenciar sobre el éxito que pueda tener la aprobación de ese nuevo instrumento judicial. ¿Qué podemos esperar del presidente Medina y del expresidente Leonel Fernández ante estas revelaciones del ingreso al país desde el 2007 al 2015, documentado ahí, sí, de 82.1 millones de dólares? Todos los expresidentes de la República que han tenido o que presidieron, ¿verdad?, durante lo aquí sucedido con Odebrecht, todos los que tienen que hacer es propiciar y garantizar que haya justicia de manera independiente y también, claro, pues procurar porque se preserve el debido proceso en todo esto. Esto hay que investigarlo. ¿Y ellos no deberían ponerse a disposición de la justicia? Si la justicia determina que algunos de ellos tendría que prestar algún testimonio que tenga algún valor que no se pueda obtener de ninguna otra fuente, yo entendería que sí, sin ningún problema. Ya lo hizo el expresidente Hipólito Mejía en un discurso hace 2 o 3 meses. Él se puso a disposición y dijo que estaba dispuesto a responder en el terreno de la justicia o en cualquier otro. Sí, y habría que responder si la justicia así se lo requiriera. Ahora, lo inteligente en este caso, lo inteligente no sería que ellos lo plantearan ellos mismos. Podrían plantearlo, claro que sí. O sea, incluso entendemos nosotros que si la Procuraduría está haciendo su investigación de manera independiente y llegase el momento, llegase la circunstancia en donde alguno de ellos tendría que responder alguna información que no se tiene sobre eso, pues que lo hiciera. Yo creo que ninguno se negaría a hacerlo tampoco. Ahora, el tema está en que lo inteligente para el sistema político dominicano y por ende para sus actores principales es garantizar o propiciar o exigir que en este caso se haga justicia, porque tal vez es de la única manera en que el sistema pueda preservarse y naturalmente eso se corresponde con sus intereses. Entonces, si esto tiene el potencial de provocar una crisis política, que entendemos que tal vez lo tenga, no hay una crisis política ya en el país con estas revelaciones. Yo creo que todavía no la hay. No la hay. Y de hecho, para mí, a ver, esto es intuición, porque yo no he visto instrumentos de medición de opinión pública desde hace muchos meses. Yo no sé cómo está la opinión pública con relación a esto. Si hay una crisis política, se verá en el próximo torneo electoral. Ahí yo pienso que es el escenario donde se verá. 3 años que vamos a ver si hay una crisis política. Si se materializó, porque aquí lo que puede haber es una crisis momentánea que luego se subsane. Bueno, pero estamos hablando de este momento, no estamos hablando de... Pero esa especulación, yo decirle si la hay o no la hay, porque como no he visto instrumentos de opinión pública que midan cómo está el ánimo, cómo está eso, no sé realmente si la hay. Y recuerde de dónde venimos. Ya los partidos políticos son las instituciones de menos credibilidad en la República Dominicana. Entonces, ¿qué ha hecho este caso? ¿Empeorar eso? Bueno, probablemente, pero ya estaban en último lugar igual en materia de confianza. Ricardo, sí, ¿no es sintomático esa ausencia que tú constatas de que hace un tiempo más que prudencial, ¿verdad? A mí me parece curioso, porque yo recuerdo una época donde había profusión de medidas de opinión pública y de repente desaparecieron, pero yo creo que, a ver, el momento ya es propicio para que hayan algunas mediciones y podamos ver cómo está la opinión pública con relación a todo esto lo que está pasando. De tus opiniones se desprende que tú entiendes que es la marcha verde
tiene un papel a jugar en ese Sí, momento. claro. Y lo he dicho en este programa Sí, lo anteriormente. acabas de decir. Claro que sí. Entonces, ¿qué papel tú crees que deben jugar los medios de comunicación, las iglesias, las academias frente a ante las dimensiones de este escándalo? Las iglesias y las academias, prefiero no meterme sobre eso porque esos son sectores que tienen intereses y representan a un grupo de personas en particular. ¿Qué podríamos esperar Cada para, así cual, como la Marcha Verde está haciendo un papel? Bueno, de cada sector yo lo que esperaría es que exija lo que le conviene al país, y al país lo que le conviene es que con esto se haga justicia. En el caso de los medios de comunicación, sí, a mí, es una pregunta interesante. Yo creo que los medios de comunicación tienen un rol muy delicado, muy sensible a jugar en esto, muy sensible. Porque de lo que se trata, por el bien de la democracia, porque recordemos que la democracia no es un resultado, es un proceso. La democracia de la República Dominicana no será mejor o peor porque en este caso condenen personas o las liberen a todas. Todo dependerá de cómo se llevó el proceso. Es lo mismo que un proceso electoral. La calidad de la democracia no se mide por quién ganó y quién perdió, sino por todo lo que aconteció en ese proceso. Yo creo que los medios de comunicación tienen que propiciar, tienen que exigir que se respete el debido proceso, observar la presunción de inocencia, que no lo está haciendo nadie, observar la presunción de inocencia y garantizar que esto sea una investigación holística, que es una investigación en donde realmente no solamente se recaben informaciones en lo local y no solamente se espere lo que llegue de Brasil o de Estados Unidos, sino que esto realmente abarque todo lo que tiene que abarcar, pero siempre observando el debido proceso, porque hoy en día la sociedad dominicana está indignada, uno lo ve en las calles, uno lo intuye, lo asume, por el tema de la corrupción, pero si por complacer a la sociedad en un momento determinado, porque exija algo, se viola el debido proceso, le estamos haciendo daño a la democracia. Y hoy celebramos, por ejemplo, el hecho de que no se respeten algunos derechos de algunas personas porque ya son culpables de la sociedad. Eso mismo podría pasarnos a uno de nosotros mañana. Y eso es lo peligroso de cuando se festinan los procesos. Bueno, por eso yo creo que la prensa tiene que hacer ese proceso, como tú dices. Exactamente. Yo, por ejemplo, no condeno a ninguno de los que están procesados hasta ahora. Yo no los condeno. Digo que en algunos casos hay más evidencia que en otros, claro. Incluso que en algunos no hay ninguna evidencia para mantenerlo preso. Eso es mi opinión después de leer el expediente. Sí. Pero en la historia de la República Dominicana el problema no ha sido que hayamos violado el debido proceso, sino que los procesos no sean debidos a la justicia. Eso es al revés. Así es. Entonces la preocupación no puede ser en este momento tanto nada más el debido proceso como que el proceso sea se lleve como a cabo. debido. No, ambas cosas son importantes. Que el proceso llegue al final y que durante digamos, el curso y la marcha de ese proceso realmente que el debido proceso no sea un pretexto para que no haya proceso. No, por supuesto que no, pero que se preserve. Yo quiero hacer hincapié en una dimensión del debido proceso. Sí. No solamente es respetar los derechos de los inculpados, sino también la presentación de pruebas. Sí. Que una cosa es la denuncia y otra es que se pruebe, claro, fuera de toda duda, objetivamente, porque si no hay pruebas objetivas, se está contribuyendo a que no vayan sanciones. Así es. Sí. Ahora, eso es responsabilidad de la Procuraduría. Claro, de la Procuraduría. Y de todos nosotros de exigir eso. Insistir en que se busquen las pruebas. Porque nos podemos encontrar que de estos todos inculpados son presunciones, las pruebas no hay. Sí, yo sí creo que hasta ahora lo que hay es un expediente de impunidad, porque la mayoría de esos procesados no hay ahí. En ese documento en lo que es público, no hay cómo mantenerlo preso siquiera, ahora mismo, para mí. Sí, yo sí respeto el debido proceso. Sí. Creo que no ha sido debidamente implementado el expediente. Bueno. Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos que sostener, claro, porque si nos lavamos las manos y decimos que allá la justicia que tenemos que exigir ante las dimensiones de este escándalo. De acuerdo. Muchas gracias a Ricardo Pérez Fernández, economista, politólogo, por haber aceptado nuestra invitación para conversar con nosotros en este momento duro, difícil del país. Así que muchas gracias.